Hay dos frases que separan a los creyentes que ven respuestas de Dios de los que llevan años orando sin ver nada cambiar. Y cuando las escuches, vas a entender por qué todo este tiempo algo le ha faltado a tu oración. No son complicadas. No las encontrarás en ningún libro de autoayuda cristiana. No las enseñan en la mayoría de los seminarios, pero están en la Biblia. Han estado ahí todo el tiempo. Y los hombres y mujeres que más poderosamente movieron el cielo a lo largo de toda la Escritura las usaban de manera consistente, aunque quizás sin darse cuenta de que era exactamente eso lo que abría el canal entre su voz y el oído de Dios. Hoy vas a aprenderlas. Y más que aprenderlas, vas a entender por qué funcionan. Porque no quiero que las repitas como loro espiritual. Quiero que las incorpores a tu oración desde la convicción, desde el entendimiento, desde la fe genuina que nace de saber exactamente qué estás declarando y por qué el cielo responde cuando lo haces. Hoy hay una generación de creyentes que ora con sinceridad pero sin estrategia, con emoción pero sin dirección, con palabras abundantes pero sin las palabras que realmente mueven el corazón de Dios. Y esa combinación produce exactamente lo que muchos están viviendo. Una vida de oración que se siente como hablarle a una pared, donde la fe se va desgastando lentamente porque las respuestas no llegan y nadie te ha explicado por qué. Pero ¿y si te dijera que no es que Dios no quiera responderte, sino que hay una manera específica de acercarte a Él que abre el cielo de par en par, y que su propio Hijo te la enseñó con palabras que nunca debieron ser olvidadas? La Biblia lo confirma con una claridad que no deja lugar a dudas. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Lo que anhelas en lo más profundo de tu corazón no es complicado de describir. Quieres orar y sentir que el cielo se mueve. Quieres abrir la boca delante de Dios y tener la certeza de que lo que estás diciendo no se pierde en el aire, sino que llega directamente a los oídos del Padre. Quieres ver resultados reales, cambios tangibles, evidencias vivas de que el Dios al que le oras sigue siendo el mismo que abrió mares, cerró bocas de leones y resucitó muertos. Ese deseo es legítimo, es bíblico, y hoy vamos a darle dirección concreta. Pero antes de revelarte estas dos frases, necesito que veas algo en la Biblia que va a preparar tu corazón para recibirlas de la manera correcta. Había una mujer que llevaba 18 años encorvada. 18 años sin poder enderezarse. 18 años mirando el suelo mientras todos los demás miraban al frente. Nadie sabe cuántas veces había orado por su sanidad. Nadie sabe cuántas veces había ido al templo cargando esa condición y salido igual. Pero un día, sin que ella lo buscara, sin que lo planeara, sin que llegara con una oración perfectamente estructurada, Jesús la vio. La llamó. Puso sus manos sobre ella y dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y al instante se enderezó. 18 años de carga caída en un segundo. Su nombre no aparece en el texto. Lucas 13 solo la describe como una hija de Abraham a quien Satanás había atado. Pero lo que me impacta de su historia no es solo el milagro. Es lo que Jesús dijo antes de realizarlo. La llamó, la vio, la nombró hija, y luego la liberó. La lección no es que Dios responde cuando menos lo esperas, aunque eso también es verdad. La lección es que hay algo en cómo Jesús se dirigió a ella, en las palabras que usó, en el reconocimiento de su identidad antes de declarar su libertad, que contiene exactamente el principio que vamos a estudiar hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a encender algo en tu interior, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe en los comentarios esta frase: «Señor, enséñame a pedirte de la manera que abre el cielo». Escríbela ahora. No es un simple texto. Es una declaración de hambre espiritual. Y Dios honra esa clase de hambre. Quédate hasta el final de este video porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no solo va a cambiar cómo oras. Va a cambiar lo que esperas cuando terminas de orar. Prepárate, porque Dios te va a mostrar que las respuestas que has estado esperando pueden estar más cerca de lo que crees. Lo que faltaba era la llave correcta, y hoy la vamos a encontrar juntos. 1.
La primera frase, Padre, tú dijiste, el arma más poderosa que existe en la oración. Quiero que imagines algo conmigo. Tienes en tus manos un documento firmado, no por cualquier persona, firmado por el Dios que creó el universo, el que sostuvo a Job en el abismo, el que abrió el vientre de Sara cuando tenía 90 años, el que resucitó a su propio hijo de entre los muertos. Y ese documento dice, con tu nombre puesto en él, que él va a suplir todo lo que te falta, que va a guiar tus pasos, que va a sanar tus heridas, que va a pelear tus batallas, que va a completar la obra que comenzó en ti. Ese documento existe. Se llama la Biblia. Y las promesas que contiene no son sugerencias poéticas ni frases inspiracionales para poner en un cuadro de la sala. Son compromisos contraídos por el carácter inmutable de Dios con cada uno de sus hijos. Y la primera frase que necesitas agregar a tu oración es la manera de presentar ese documento delante del trono. Padre, tú dijiste. Esto no es nuevo. Es uno de los principios de intercesión más antiguos y más poderosos de toda la historia bíblica. Se llama orar la palabra de Dios. Y cuando lo entiendes en profundidad, cuando ves por qué funciona y qué produce en el ámbito espiritual, no puedes volver a orar de la manera en que lo hacías antes. Isaías 43:26 es uno de los versículos que más me sacuden cada vez que lo leo. Dios mismo le dice a su pueblo, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. ¿Entiendes lo que está diciendo? El Dios soberano, el que no necesita que nadie le recuerde nada porque todo lo sabe desde antes de la fundación del mundo, le está diciendo a su pueblo, recuérdame mis promesas, tráelas delante de mí, úsalas como base de tu petición, no porque Él las haya olvidado, sino porque ese acto de traer su palabra delante de Él es la expresión más alta de la fe. Es decirle, Señor, confío tanto en lo que dijiste que lo estoy usando como el fundamento de lo que pido. Hay una razón teológica profunda por la que esto funciona y necesitas entenderla. Cuando oras con tus propias palabras, oras desde tu perspectiva humana, desde tu comprensión limitada, desde tu fe imperfecta. Pero cuando oras la palabra de Dios, cuando dices, Padre, tú dijiste en Filipenses 4:19 que suplirías todo lo que me falta, ya no estás apoyando tu petición en tu fe. La estás apoyando en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no falla. Números 23:19 lo dice de una manera que no tiene ambigüedad posible. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dijo y no hará? ¿Habló y no cumplirá? La respuesta implícita es no. Lo que Dios dijo, lo hace. Lo que habló, lo cumple. Y cuando tú llegas a Él recordándole lo que dijo, le estás dando la oportunidad de demostrar su fidelidad en tu situación específica. Quiero darte el mapa concreto de cómo implementar esta frase en tu oración desde hoy. 1. Antes de orar, busca la promesa específica que aplica a tu necesidad. No ores en general. Encuentra el versículo exacto. Si necesitas dirección, Proverbios 3:5-6. Si necesitas sanidad, 1 Pedro 2:24. Si necesitas paz en medio de la tormenta, Isaías 26:3. Si necesitas fortaleza para seguir cuando ya no puedes más, Isaías 40:31. La especificidad de tu promesa determina la especificidad de tu fe. 2. Entra a la presencia de Dios con esa promesa en la mano y preséntala. No la recites mecánicamente. Habla de ella como lo que es. Un compromiso personal de Dios contigo. Padre, tú dijiste en tu palabra que por las llagas de Cristo fui sanado. Eso no lo dije yo. Lo dijiste tú. Y hoy me paro sobre esa promesa y la reclamo para esta situación en mi cuerpo. 3. Cuando venga la duda después de orar, vuelve a la promesa, no a tus emociones, no a las circunstancias, a lo que Dios dijo. Porque las circunstancias cambian, las emociones mienten, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 es categórico. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. 4. Crea el hábito de leer las promesas bíblicas como cartas personales, porque lo son.
Cada promesa en la Biblia no fue escrita para un grupo anónimo de personas en una época lejana. Fue escrita para ti, para tu situación, para tu momento. Cuando la lees así, cuando la recibes como la comunicación directa de un padre que te conoce por nombre, la fe que produce es cualitativamente diferente a la fe que genera leer la Biblia como historia religiosa. 5. Declara las promesas también fuera de la oración. Durante el día, cuando el miedo quiera hablar más fuerte que la fe, contrarresta con la palabra. No en silencio interno, en voz alta si es posible. Hay algo que ocurre cuando la palabra de Dios sale de tu boca que no ocurre cuando solo la piensas. Romanos 10:10 dice que con la boca se confiesa para salvación. El principio de confesar, de declarar en voz alta, aplica más allá de la salvación. Aplica a cada área donde necesitas que la verdad de Dios tome autoridad sobre la mentira de las circunstancias. Permíteme ser directo contigo sobre algo que puede estar ocurriendo en tu vida espiritual ahora mismo. Si llevas años orando sin usar la palabra de Dios como fundamento de tus peticiones, es posible que hayas estado construyendo sobre arena. No arena de maldad, arena de ignorancia. Y la diferencia entre el hombre sabio y el necio, en la parábola de Mateo 7, no era la intensidad de su devoción. Ambos construyeron. La diferencia era el fundamento. Uno construyó sobre la roca de la palabra, el otro sobre la arena de sus propias ideas, aunque fueran buenas ideas, aunque fueran ideas sinceras. La tormenta reveló la diferencia. ¿Sobre qué está edificada tu vida de oración? ¿Sobre lo que sientes? ¿Sobre lo que te enseñaron de pequeño sin verificarlo en la Biblia? ¿Sobre tradiciones religiosas que nunca cuestionaste? ¿O sobre la palabra viva e inmutable del Dios que prometió que lo que dijo, lo cumplirá? Escribe ahora en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando hoy. Quiero saber dónde está llegando este mensaje. Y mientras escribes tu ciudad, date cuenta de que en este preciso momento hay miles de personas en distintos países, distintas situaciones, distintas cargas, todas conectadas por el mismo deseo, que el cielo responda. Esa comunidad eres tú también. 2. El poder que liberó a Pablo de la cárcel y lo que esa noche te enseña sobre orar la primera frase. Hay una escena en Hechos 16 que me parece una de las más cinematográficamente poderosas de todo el Nuevo Testamento. Pablo y Silas están en la cárcel, no en una cárcel moderna con televisión y 3 comidas al día, en el calabozo más profundo del presidio, con los pies en el cepo, con las espaldas laceradas por los azotes que acababan de recibir. Era medianoche, el momento más oscuro de la noche y el momento más oscuro de su situación. Y en ese momento, hicieron algo que la lógica humana no puede explicar. Empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Pero yo quiero que vayas más allá de la narrativa que ya conoces. Quiero que te preguntes, ¿qué estaba diciendo Pablo en esa oración? ¿Qué estaba cantando en esos himnos? No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que Pablo era un hombre empapado de las Escrituras, que sus cartas están llenas de citas del Antiguo Testamento, que su mente y su corazón estaban saturados de las promesas de Dios, y es muy probable, más que probable, que lo que salía de su boca en ese calabozo oscuro fueran exactamente esas promesas, salmos que declaraban la fidelidad de Dios, palabras de Isaías sobre el poder de Jehová, promesas que recordaban que ningún arma forjada contra ellos prosperaría. Padre, tú dijiste que no nos dejarías ni nos abandonarías. Padre, tú dijiste que todas las cosas obran para bien de los que te aman. Padre, tú dijiste que tu gozo sería nuestra fortaleza. Y mientras esas palabras llenaban el calabozo, el cielo respondió. Un terremoto, las puertas abiertas, las cadenas sueltas, no solo las de Pablo y Silas, las de todos los presos. ¿Ves lo que produce orar la palabra de Dios en medio de la oscuridad más profunda? No produce solo consuelo emocional, produce liberación sobrenatural, produce terremotos espirituales, produce que puertas que estaban cerradas con llave y con cerrojo se abran de repente. Ahora mismo hay alguien escuchando este mensaje que está en su propio calabozo, no de rejas y cepos físicos, de una situación que parece no tener salida, una enfermedad que no cede, una relación que está rota, una deuda que aplasta, una depresión que silencia, un hijo que se fue y no regresa.
Y lo que este mensaje quiere decirte es lo mismo que le dijo el terremoto a Pablo esa noche. Las cadenas pueden romperse, las puertas pueden abrirse, pero hay que empezar por llenar ese calabozo con la palabra de Dios declarada en fe, a medianoche, cuando nadie te ve, cuando las emociones gritan que todo está perdido. Ese es el momento exacto en que, Padre, tú dijiste, tiene más poder. No cuando todo está bien, cuando todo está mal. Quiero que pienses en alguien en tu vida que también necesita escuchar este mensaje. Alguien que está en su propio calabozo y que quizás no sabe que la palabra de Dios puede ser el terremoto que necesita. Comparte este video con esa persona ahora mismo. No lo dejes para después. El después en estas cosas generalmente no llega. Hazlo ahora. Porque puedes ser tú el instrumento que Dios use para llevarle la llave que necesita. 3. La segunda frase. En el nombre de Jesús. Lo que significa en realidad y por qué cambia todo. La segunda frase es una que probablemente ya usas. Casi todos los creyentes la usan. Pero te garantizo que la mayoría no entiende su peso real, su profundidad teológica, su poder práctico. Y cuando una persona usa algo sin entender lo que tiene en la mano, lo usa por debajo de su capacidad. Como quien tiene una llave maestra en el bolsillo y nunca la usa porque no sabe que abre todas las puertas del edificio. La frase es, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces la has dicho? ¿Cuántas veces ha salido de tu boca al final de una oración casi como un sello automático, como un amén adicional, sin detenerte a considerar qué estás declarando realmente cuando la pronuncias? Quiero que lo entiendas de una vez por todas y para siempre. Cuando oras en el nombre de Jesús, no estás usando una contraseña religiosa. No estás invocando una fórmula mágica. Estás haciendo algo con consecuencias espirituales de una profundidad que apenas podemos comprender con nuestra mente humana. Estás presentándote delante del Padre con la autoridad, los méritos, la justicia y el acceso pleno de su propio Hijo. No con los tuyos, con los de Jesús. Piénsalo así. En el mundo legal, cuando un abogado se presenta ante un juez en nombre de su cliente, no habla en su propio nombre, habla con la autoridad de quien lo envía. Su voz es la voz del cliente. Su petición es la petición del cliente. Y el juez lo trata como si el propio cliente estuviera presente. Ahora imagina que tu abogado no es cualquier abogado, es el hijo del mismo juez, que tiene acceso irrestricto al tribunal, que ya pagó toda deuda pendiente que tenías, que ya cumplió toda ley que habías violado, y que te da permiso explícito de usar su nombre cuando te presentes. Eso es exactamente lo que Juan 16:24 te está diciendo cuando Jesús mismo instruye: pedid en mi nombre. Filipenses 2:9-10 describe el peso de ese nombre con palabras que debería hacernos temblar de reverencia y al mismo tiempo de confianza. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Todo nombre, todo poder, toda autoridad, toda enfermedad, toda cadena, toda montaña, toda puerta cerrada, todo lo que se opone a tu bienestar y al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Todo eso tiene que responder al nombre de Jesús. Pero ¿por qué entonces tantos creyentes dicen en el nombre de Jesús y no ven resultados? Aquí está la pregunta que necesita respuesta honesta. Hay una escena en Hechos 19 que me parece una de las más reveladoras y también de las más cómicas y más aterradoras de todo el libro. Unos hombres llamados los hijos de Esceva, 7 en total, intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús. Y el demonio les respondió algo que debería grabarse en el corazón de todo creyente. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el demonio salió y los atacó a todos. 7 hombres huyeron de uno, desnudos y heridos. ¿Qué falló? ¿El nombre? No. El nombre es el mismo. Lo que falló fue la relación. Usaban un nombre que no les pertenecía porque no tenían la relación con el Señor de ese nombre. El nombre de Jesús no es un código de acceso que cualquiera puede usar. Es la expresión de una relación viva, de una comunión activa,
de una vida entregada al señorío de Cristo. Cuando sale de la boca de un creyente genuino que camina en esa relación, tiene todo el poder del cielo detrás de él. Cuando sale de la boca de alguien que lo usa como herramienta religiosa, sin la relación que lo respalda, no produce nada. Aquí está el mapa para usar esta frase con todo su poder. 1. Asegúrate de que tu relación con Jesús es real y activa, no histórica, no teórica, no basada en lo que eras hace 10 años. Viva hoy. El nombre de Jesús funciona en proporción directa a la realidad de tu comunión con Él. Juan 15:7 lo conecta directamente. Si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se te hará. 2. Cuando digas en el nombre de Jesús, hazlo con conciencia de lo que estás declarando. No como sello automático, como presentación consciente ante el trono de la gracia. Padre, me presento delante de ti, no con mis propios méritos, que son insuficientes, sino con los méritos plenos de tu Hijo Jesucristo, que ya pagó todo lo que yo debía y me dio acceso completo a ti. 3. Usa el nombre de Jesús no solo en la oración, sino en la declaración espiritual durante el día. Cuando el miedo quiera apoderarse de tu mente, declara en el nombre de Jesús que no tiene autoridad sobre ti. Cuando la enfermedad quiera establecerse en tu cuerpo, ordénale en el nombre de Jesús que se vaya. Cuando la confusión quiera nublar tu dirección, pide en el nombre de Jesús la sabiduría que Santiago 1:5 promete. El nombre de Jesús no es solo para la oración de rodillas, es la autoridad con que vives cada momento del día. 4. Combina las dos frases. Padre, tú dijiste en tu palabra que por sus llagas fui sanado. Reclamo esa promesa ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Ves la combinación? La promesa de Dios presentada con base bíblica, ejecutada con la autoridad del nombre de Jesús. Eso es oración de doble poder. La palabra que sustenta la petición y el nombre que le da autoridad de ejecución. Te digo algo que he experimentado personalmente en mi propia vida de oración. Hubo un periodo en que usaba el nombre de Jesús por costumbre religiosa. Lo decía porque era lo que debía decirse al final de una oración. Pero el día que comencé a entender realmente lo que significaba, el día que empecé a pronunciarlo con la conciencia plena de que estaba entrando al trono de Dios con la autoridad del Hijo de Dios, algo cambió en mi manera de orar. Ya no llegaba como mendigo que espera en la puerta, llegaba como hijo que entra con confianza porque el acceso ya fue pagado. Y esa diferencia de postura interior, esa diferencia de identidad con que me acercaba, transformó completamente la calidad de mi comunión con Dios y la frecuencia con que comenzaba a reconocer sus respuestas. Escribe ahora en los comentarios el nombre de alguien por quien quieres orar en el nombre de Jesús hoy. Un familiar, un amigo, alguien que necesita un milagro. No importa cuál sea la situación. Lo que importa es que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, incluyendo el nombre de esa enfermedad, de esa crisis, de esa ruptura, de ese dolor que esa persona está cargando. Escríbelo. 4. Cuando las dos frases se unen. La oración que sacudió el mundo y lo que tú puedes aprender de ella. Quiero llevarte a uno de los momentos más críticos de la historia de la iglesia primitiva. Un momento donde estas dos frases no eran teoría, sino la diferencia entre la vida y la muerte, entre la expansión del Evangelio y su extinción. Hechos 4. Pedro y Juan acaban de ser amenazados por las autoridades religiosas. Se les prohibió hablar o enseñar en el nombre de Jesús. Y el resto de los creyentes, al escuchar lo que había pasado, hicieron algo que definió para siempre el carácter de la iglesia primitiva. No huyeron, no negociaron, no organizaron una reunión de emergencia para debatir estrategias, se juntaron y oraron. Y la manera en que oraron es exactamente la combinación de las dos frases que hemos estudiado hoy. Empezaron con, Padre, tú dijiste, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Lo ves? Presentaron la palabra de Dios. Recordaron sus promesas. Construyeron su petición sobre el fundamento de lo que él ya había declarado.
y terminaron pidiendo que Dios extendiera su mano para sanar y para que se hicieran señales y prodigios en el nombre de Jesús. Allí estaba la segunda frase, la autoridad ejecutora, el nombre que hace temblar a los poderes del infierno. Y la respuesta fue inmediata. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló, no metafóricamente, físicamente. La tierra sintió el peso de esa oración. Eso es lo que produce la combinación de estas dos frases cuando las usa una comunidad de creyentes que realmente creen lo que están diciendo. Produce terremotos espirituales, produce que el Espíritu Santo llene los lugares donde se ora, produce denuedo, ese valor sobrenatural que no viene de la personalidad ni del temperamento, sino del encuentro real con el Espíritu de Dios. Y ahora quiero hablarte de algo que es quizás la enseñanza más importante de todo este mensaje, porque puedo darte las mejores frases del mundo, puedo enseñarte la estructura perfecta de la oración bíblica, pero si hay una condición del corazón que no está alineada, nada de eso producirá lo que debería producir. Esa condición es la rendición, la entrega total, el abandono del control. La oración más transformadora de la historia no fue la de Elías en el Carmelo, aunque esa fue poderosa. No fue la de Moisés en el desierto, aunque esa fue íntima. La oración más transformadora fue la de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa oración están las dos frases. Padre, tú dijiste. Está implícita en la confianza de que el Padre tiene un plan. Y en el nombre de Jesús, es el nombre que está orando, el Hijo entregando su voluntad a la del Padre. Y el resultado de esa oración no fue que Jesús se librara de la cruz, fue que la cruz se convirtió en el instrumento de salvación de toda la humanidad. A veces la respuesta más poderosa de Dios a tu oración no es quitarte la copa, es darte la fortaleza para beberla. Y cuando eso ocurre, cuando Dios no cambia las circunstancias, sino que te cambia a ti en medio de ella, eso es el milagro más profundo de todos. Es el que nadie ve desde afuera, pero que transforma todo por dentro. Es el que produce los testimonios más poderosos, los que hacen que alguien que está hundido en la oscuridad diga, si ese creyente pasó por eso y siguió firme, yo también puedo. Quiero corregirte en algo final antes de cerrar. Hay una manera de usar estas dos frases que convierte la oración en una herramienta de fe genuina, y hay una manera de usarlas que las convierte en una cubierta religiosa para la incredulidad. La diferencia no está en las palabras, está en el corazón desde el que se pronuncian. Si dices, Padre, tú dijiste, mientras en tu interior no crees que Dios va a cumplir lo que dijo, esa frase es vacía. Si dices, en el nombre de Jesús, mientras tu vida cotidiana no refleja el señorío de Cristo, ese nombre no tiene el peso que debería tener. Las frases son el canal, pero la fe viva, la relación genuina, la comunión activa con el Espíritu de Dios, eso es el agua que fluye a través del canal. Sin el agua, el canal más perfecto del mundo no sirve de nada, así que te invito hoy a hacer las dos cosas. Agregar estas frases a tu oración con conciencia y con convicción, y al mismo tiempo profundizar la relación que les da su poder real. Pasar más tiempo en la palabra para tener más promesas que presentar. Pasar más tiempo en comunión con Cristo para que el nombre de Jesús en tu boca tenga el peso de una relación viva y no el sonido hueco de un ritual repetido. Porque cuando esas dos cosas se unen, cuando la palabra de Dios en tu boca se combina con el nombre de Jesús desde una relación genuina y una fe activa, el cielo no puede quedarse callado. Las cadenas no pueden sostenerse. Las puertas no pueden permanecer cerradas. Y el Dios que tembló la tierra en Hechos 4 en respuesta a la oración de su pueblo, es el mismo Dios que puede hacer temblar cualquier situación imposible en tu vida hoy. Antes de terminar, quiero que hagas una cosa. Escribe en los comentarios esta declaración. Hoy mismo decido que Dios sea el Señor de cada palabra que salga de mi boca al orar, en el nombre de Jesús. Escríbela completa. Declárala. Porque lo que estás diciendo en este momento no es solo texto en una pantalla. Es un pacto. Es una decisión.
Es una línea que trazas en la historia de tu vida espiritual a partir de hoy. Y ahora necesito hablarte de algo que me pesa en el alma como pastor de esta comunidad. YouTube está haciendo algo que no podemos ignorar. Los videos de fe, los mensajes donde la palabra de Dios se predica con seriedad y sin compromisos, están recibiendo cada vez menos visibilidad. El algoritmo los suprime, los limita, los esconde detrás de contenido que no tiene ningún valor espiritual. Es como si alguien estuviera construyendo un muro alrededor de la palabra de Dios para que llegue a menos personas cada día. Pero aquí está lo que ellos no cuentan. El algoritmo responde a las personas. Cuando tú das like, cuando comentas, cuando compartes, le estás diciendo al sistema que este contenido importa, que no puede ser silenciado, que hay personas reales cuyas vidas están siendo tocadas por estos mensajes y que no están dispuestas a dejar que sean borrados del mapa digital. Piénsalo de esta manera. En el mundo antiguo, cuando querían silenciar la palabra de Dios, quemaban los rollos. Pero el Evangelio sobrevivió porque hubo personas que lo copiaron a mano, que lo escondieron, que lo compartieron de noche, que arriesgaron sus vidas para que la siguiente generación tuviera acceso a la verdad. Hoy nadie te va a pedir que arriesgues tu vida. Solo que des un like, solo que te suscribas, solo que actives una campanita, solo que compartas este video con alguien que lo necesita. Eso es todo lo que se necesita para que este mensaje siga llegando a familias, a personas en crisis, a creyentes que están a punto de rendirse y que necesitan escuchar que el cielo todavía responde. Si no estás suscrito todavía, me pregunto honestamente qué estás esperando. Este canal existe para que nadie tenga que enfrentar sus batallas espirituales sin las herramientas que la palabra de Dios ofrece. Suscríbete ahora, activa la campanita. Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesita aprender a orar de manera diferente. Porque puede ser que la oración que esa persona aprenda a hacer gracias a este mensaje sea exactamente la que mueva el cielo sobre su situación. Señor Dios, que cada persona que llegó hasta este final salga de aquí diferente. Que las 2 frases que escucharon hoy se conviertan en el fundamento de una nueva vida de oración. Que, Padre, tú dijiste, sea siempre el ancla de su fe cuando las circunstancias amenacen con ahogarla. Que en el nombre de Jesús sea siempre la autoridad con que enfrentan cada batalla, cada puerta cerrada, cada cadena que intenta retenerlos. Y que el cielo responda a sus oraciones de maneras que superen todo lo que han pedido o pensado. En el nombre de Jesús. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.